Bien, Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor en esta mañana que nos permite estar nuevamente en este lugar que se ha dispuesto, ¿verdad?, para reunirnos como familia, como iglesia, ¿verdad?, como pueblo de Dios. Y también por la oportunidad que me permiten de compartir con ustedes la palabra. Quería también, pues, decirles algo. Dios me entregó a mí un ministerio en el ministerio de la palabra. Yo soy más que evangelista o cualquier otra, ¿verdad?, asunto dentro de este ministerio. Soy más maestro que un evangelista o un predicador. Amén. Y porque ustedes saben que el Señor estableció los ministerios. La iglesia no solamente necesita un apóstol, o sea, un enviado que abra la obra a donde Dios la envía y establezca allí pastores, pero también establezca ministerios como es el del profeta, como es también el del evangelista y también el del maestro. Entonces, porque esos son los que forman al pueblo de Dios para llevarlos, como dice el mismo Pablo, a que lleguen a tener la imagen y la estatura del Señor. Amén. Entonces, la palabra, ¿verdad? Es importante escuchar un mensaje evangelístico, sí. La invitación a que vengan a Cristo, que sean salvos, que sean libres, que sean sanos. Pero es también muy importante la enseñanza de la palabra de Dios, porque esa es la que forma al creyente. Amén. Entonces, en esta mañana, pues, vamos a tocar un tema que el Señor me ha dado en el libro de Efesios, en la carta de Efesios 2:6 y Colosenses 3:1 y 2. Y el título del tema hoy es Ubiquémonos. Amén. Ubiquémonos. Amén. Ubiquémonos. Entonces vamos a mirar en la carta de Efesios, el primer texto, Efesios 2:6. Ya está ahí en su Biblia. ¿Sí? No importa que usted tenga la Viviente, la Reina Varela, ¿verdad? Yo tengo, ¿verdad? De manera. Y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los celestiales para mostrar en los siglos venideros la inmensurable riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, encontramos que cuando llegamos a Cristo, ¿verdad?, aceptamos al Señor como nuestro Salvador, hubo un cambio en nuestra vida. Amén. En nuestra vida. No solo en nuestra vida de carácter testimonial hacia el mundo y que la gente se dé cuenta el reflejo de lo que nosotros somos ahora en Cristo, pero también miremos que aquí dice que Dios nos sentó con su Hijo en los lugares celestiales. Eso es posicionamiento. Eso es ubicación. ¿Sí? Ahora, de la misma manera escribe a los hermanos de Colosas. Vamos al libro de Colosenses, a la carta de Colosenses 3:1 y 2. Está diciendo: puesto que fuisteis resucitados juntamente con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Pensad en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque
moristeis y vuestra vida ha sido escondida con Cristo en Dios. Aquí está corroborando nuevamente la palabra a nosotros en que nos dice que busquemos las cosas de arriba donde está sentado Cristo a la diestra de Dios y pensemos en las cosas de arriba. Me permiten hacer una introducción de la siguiente manera. Vivimos en un mundo físico en donde nuestra naturaleza se guía por lo perceptible, lo tangible, que se puede ver, palpar, percibir por los sentidos. En él vivimos, nos movemos, pensamos y tomamos decisiones haciendo uso de nuestro libre albedrío y voluntad. Pero hay un paralelo o un mundo paralelo al físico, otro de una naturaleza y dimensión totalmente diferente a la anteriormente comentada, cuyas realidades no se pueden ver o experimentar o vivir mediante los sentidos de que estamos dotados. Entonces, nos podemos dar cuenta, hermanos, que aunque estamos sobre esta tierra, ¿verdad?, nos movemos, vivimos, decidimos y muchas veces hacemos nuestra voluntad. Ya esto es tratar de vivir acorde a nuestros sentidos naturales. Entonces, el consejo de la palabra de Dios hoy para nosotros es que nosotros debemos de saber en qué posición Dios quiere que estemos. ¿Dónde quiere que nosotros estemos ubicados? Cuando usted mira el término sentados dentro de la cultura, ¿verdad?, oriental, o sea, en Israel, este término tiene una importancia muy grande, porque resulta que a las sinagogas llegaban los asistentes que iban a recibir la palabra, ¿verdad? Había un ayudante que entregaba el rollo al que iba a explicar, al que iba a enseñar, ¿verdad? Y luego que él leía lo que iba a enseñar, se sentaba. Cuando ellos se daban cuenta que el maestro se sentaba, estaban entendiendo un posicionamiento no solo de un maestro, de una figura, sino de autoridad. Y observe lo que Pablo dice a los hermanos de Efesios. Dios nos ha sentado con Cristo en los lugares celestiales. Autoridad. Autoridad. Entonces, hermanos, también a los de Colosa les está recordando que hemos muerto y hemos resucitado. Nadie que no conoce a Cristo, nadie que no ha experimentado la salvación, el cambio de vida a una nueva naturaleza, puede estar sentado en ese lugar. No está sentado. Porque si no ha conocido a Jesús, todavía no ha muerto, tampoco ha resucitado. Mucho menos puede ser ubicado en el lugar que hoy nosotros hemos leído en la palabra. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta, ¿verdad?, que, como decía Pablo a los hermanos de Corinto, vamos a ver en Corintios, 2 Corintios 4:16, 2 Corintios 4:16. Mire lo que dice.
Por tanto, no desmayamos, más bien, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, está siendo renovado de día en día. Usted y yo somos dos cosas en este sentido. Hay un hombre exterior que usted puede ver en mí y que yo puedo ver en usted. Brazos, ojos, cabeza, pies. Ese es el hombre exterior, esa es la naturaleza, ¿verdad?, con la cual nosotros nos movemos acá. Pero hay un hombre interior, que es el que habla la Biblia y dice el hombre espiritual, creado según Cristo. Ese es el que debe de estar sentado en los lugares celestiales. Cuando se habla de estar sentado en los lugares celestiales, eso nos está diciendo también que no solamente cuando estamos ahí tenemos autoridad, sino que tenemos pleno dominio de todo lo que nos rodea. De todo lo que nos rodea. Ahora, ¿cómo podemos darnos cuenta nosotros este asunto de que el hombre interior debe estar posicionado, debe de estar ubicado para poder no solamente desarrollarnos como creyentes, sino también desarrollar una labor, un trabajo en el mundo que nos ha encargado Dios a cada uno de nosotros? Pablo decía a la misma iglesia de Corintios que Dios estaba en Cristo, ¿verdad?, reconciliando consigo el mismo al mundo, y nos encargó el ministerio de la reconciliación. Nadie más tiene el ministerio de la reconciliación sino la iglesia del Señor. Entonces hay que estar ubicados, hay que estar preparados, ¿verdad?, para poder proyectarnos como pueblo de Dios, como iglesia de Cristo. Mi sobrino no se puso de acuerdo conmigo para colocar ese texto hoy. Pero hermanos, ese texto nos está hablando a nosotros del efecto que la iglesia estaba produciendo por la vida de Cristo en ellos, no solamente en los convertidos, sino aún a los que estaban fuera. Entonces, hermanos, vamos a ver un ejemplo, algunos ejemplos de esto de qué es lo que es estar sentado en los lugares celestiales, ¿verdad? En los lugares celestiales. Mire que la Escritura no está hablando de un concepto, ¿verdad?, como digamos, en el cual dice, no, Cristo estaba debajo de la tierra o estaba en el piso. Ahí está diciendo es que Él estaba en una posición superior, más alta, ¿verdad?, de pleno dominio de todo lo que le rodeaba, ¿verdad? Entonces, vamos a mirar el capítulo 17, verso 11 de Juan. Juan 17, 11. Si hay alguien que pueda ayudarme y lee ahí, ¿sí? Juan 17, 11. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Mire, ya no estoy en el mundo, ¿verdad? Pero ellos están en el mundo. Ellos están en el mundo. Entonces, cualquiera podría decir, usando la razón o la lógica, este señor está loco. ¿Cómo si lo estamos viendo aquí, en persona, aquí está ante nosotros, cómo va a decir que no está en el mundo? Hay que discernir la palabra de Dios y entender por qué Él decía eso. ¿Por qué Él decía eso? Ahora, Jesús se movía por todas partes. Corporalmente hablando, Él se veía moverse, hablar, hacer todo lo que hacía.
Pero hermanos, digámoslo así, espero entienda, pero él no estaba posicionado en conformidad a todo lo que le rodeaba, las circunstancias, las personas, sino que él estaba en una posición donde él todo podía verlo, donde todo podía discernirlo, donde todo podía conocerlo, donde él tenía pleno dominio de todo y podía ejercer la autoridad que había recibido de su padre. ¿Y de nosotros qué? Pues ahí es donde tenemos que estar. Ahí es donde tenemos que estar. Yo recuerdo hace muchos años una anécdota de un hombre que se involucró en el narcotráfico. Cuando él se involucra en esta actividad, bueno, ya ustedes saben lo que es esto. Y el hombre cayó en una redada en Costa Rica. Le salieron unos años allá, pero él tenía una cuenta pendiente con los capos. Tenía guardado una droga en su casa que valía muchos millones. Estaban esperando que de alguna manera él llegase a arreglar cuentas. Pero estando en la cárcel en Costa Rica, llegó un predicador del Evangelio. Y allá hubo un día en que cuando él escuchó el mensaje de que Cristo era el Salvador y que Cristo podía hacer obras que nadie podía hacerlas a favor, él abrió su corazón y recibió al Señor estando en la cárcel. Él dice que no sabe, no se explica cómo, ¿verdad? No pagó los años que debía de pagar de cárcel por su delito. Salió libre prontamente, pero tenía pendiente una cuenta. Cuando él llega a la casa, él dice que su casa era una casa muy grande, ¿verdad? Muy grandísima. Para poder llegar a la puerta de la casa había que pasar una verja que tenía muchos metros del frente a la verja. Y dice que la gente se enteró que él había llegado y estaba en la casa y tenía la droga en la casa. Él cuenta que un día está en la sala y se da cuenta que vienen y pasan la puerta de la verja unos hombres armados. Pero él ya había llegado a la casa, como había conocido al Señor, sabía que estaba en unos caminos y una vida y cosas que no agradaban al Señor. Él tomó toda la droga y la diluyó en la piscina de la casa. Así que pueden imaginarse cuando llegaron a pedirle cuentas. Él dice que vio cuando pasaron la reja de la verja y mucho antes venían los hombres armados hasta los dientes. No tenía escapatoria, ¿verdad? Enviaron a matarlo. Cuando cruzó el grupo la reja, ¿verdad? Y veía él que se venían encima, él salió y levantó la mano y gritó y dijo: en el nombre de Jesús de Nazaret. Así gritó. Y hermano, él dice que cuando él grita en el nombre de Jesús de Nazaret, los hombres, él dice, no sé qué vieron, no sé qué oyeron, pero dieron media vuelta y todos salieron huyendo. Y nunca más los volvió a ver. Es un simple hecho para algunos, pero hermanos, ahí está una mera explicación de cuando el creyente, cuando nosotros estamos en el lugar que Cristo nos ha dejado, ¿verdad? Ahí tenemos nosotros pleno dominio y autoridad de las cosas. Por eso cuando, hermano, tú estés en alguna situación, alguna circunstancia adversa, acuérdate en esta mañana dónde estás colocado. Y actúa con autoridad, declara, habla la palabra. Por fe habla, hermanos, porque
tú estás en un lugar muy diferente. Las circunstancias no te pueden vencer. Las circunstancias no pueden venir contra ti y hacer lo que bien parece. No, porque tú tienes autoridad, tienes poder para poder cambiar todo lo que pueda venir en contra de ti, de tu familia, de lo que sea. Estás en pleno dominio. Una cosa es estar allá, otra cosa es estar aquí. Entonces, está diciendo aquí la palabra, ¿verdad? Que el Señor decía, yo no estoy en el mundo. No estoy en el mundo, Padre. ¿Por qué? Porque Él estaba ya, por decirlo así. Él era hombre, pero también era un hombre espiritual. Él tenía, como digamos, estaba en una dimensión muy diferente de la que en muchas ocasiones nosotros podamos encontrarnos. Por eso la Biblia habla del hombre carnal, del hombre de la tierra, pero también habla del hombre espiritual, que el hombre espiritual debe de trascender y colocarse donde Dios manda que se coloque. Ahora, cuando el Señor decía, ya no estoy en el mundo, contextualmente, su cuerpo tenía la capacidad de estar en un sitio definido, pero su espíritu, el hombre espiritual, estaba ubicado o experimentaba otra dimensión, si se puede definir contextualmente. ¿Alguien me lee Juan 5:19? Por favor. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo que no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Ok. Observen ustedes que aquí hay dos verbos, verbo hacer y verbo ver, ¿ok? Verbo hacer y verbo ver. Dice, el Hijo no puede hacer nada de sí mismo. Ahora, para poder tener esa capacidad de autoridad, de vista y de acción, hermano, tu voluntad y mi voluntad tienen que estar sometidos al señorío de Jesús. Porque Él está diciendo aquí, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo. Eso está significando a que Él, a pesar de ser el Hijo de Dios, renunciar a esa voluntad terrena o humana y someterla y entregarla al señorío de su Padre. Es lo que nos dicen, que nuestra voluntad no se haga, sino la voluntad de Dios. No hacer lo que es nuestra voluntad. Ahora, sigue diciendo, sino que lo que ve el Hijo hacer al Padre, eso hace. ¿Está viendo? Entonces, se puede preguntar, ¿con qué ojos veía Jesús al Padre? Él podía fácilmente decir, levanten los ojos y miren al Padre, pero eso no podía ser posible. Entonces, no estamos hablando aquí ya de sentidos naturales. Sentidos naturales. Porque el hombre espiritual, así como el hombre natural tiene oídos y tiene ojos, el hombre espiritual tiene oídos y tiene ojos. Pero eso no lo habilita nada, sino es habilitado a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos capacita, habilita nuestros ojos, habilita nuestros oídos para poder ver y para poder oír. Pablo rogaba a Dios por los corintios cuando decía, ¿verdad? Que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ¿verdad?
ni ha subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Hermano, desarrolla. He ahí por qué razón los ministerios fueron establecidos, para enseñar y para llevar a la iglesia a la estatura y a la medida de Cristo. Porque así como Cristo sanó la fiebre de la suegra de Pedro, así como Cristo levantó el muerto, el hijo de la viuda de Naín, así como el Señor multiplicó los pocos panes y pocos peces, así como el Señor hizo milagros y liberó y sanó y salvó a muchos, esa es tu tarea. Él dijo, cosas mayores que yo he hecho, ustedes la pueden hacer porque yo voy al Padre. Entonces el Señor sometía su voluntad a su Padre. Él no decía nada que no oyese allá. Él no hacía nada que no viese hacer allá. Espero me comprenda. Entonces, hermanos, si eso hacía Jesús, es para darnos ejemplo a nosotros. Él no vino y dijo, yo soy Dios. Yo soy divino. No, Él tomó cuerpo igual que nosotros. Se hizo como nosotros. ¿Sabe para qué? Para que también cuando Él se fuese, ¿verdad?, nosotros tuviésemos esa oportunidad, esa capacidad, pudiésemos hacer lo que Él hizo. Porque estando en esa naturaleza, también ese hombre espiritual, ¿verdad?, nos lo delegó a nosotros, y nosotros debemos de caminar y andar y estar en ese lugar ubicados, porque es la única manera en que la iglesia, nosotros podamos hacer lo que se leyó ahorita en el libro de los Hechos. ¿Sí? Entonces hay otra parte. La voluntad y la obediencia de Cristo estaba presente ahí. Juan 8, 26, 27, ¿qué dice? Juan 8, 26, 27. Por favor, ¿me lo pueden leer? Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo he oído de él, esto hablo a mí. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Ok, muchas cosas tengo que decir. Dice, yo he oído del Padre, ¿verdad? Yo he oído del Padre. El domingo pasado escuchaba a Sujei diciendo, bueno, hermano, yo quiero hablar lo que el Señor me dio, ¿verdad? Lo que el Señor me dio. De alguna manera, hermanos, cuando tenemos esta responsabilidad de dar la palabra, nuestra naturaleza tiende a querer hacer o decir lo que está en nuestro conocimiento, y muchas veces hacemos o decimos lo que no hemos visto hacer ni oído tampoco de parte de Dios. Ese es un riesgo, es un peligro cuando se va a hablar la palabra de Dios. Entonces, la pregunta sería, hermano Pablo, ¿y cómo entonces? Hermano, ahí es donde hay que afinar los oídos. Ahí es donde hay que agudizar la vista. Y también el corazón colocarlo en la voluntad de Dios para poder hablar lo que oímos del Padre. Para poder hacer lo que vemos que el Padre quiere que hagamos, y para caminar en la dirección de la voluntad de Dios,
para todo. Esto no es simplemente para enseñar o predicar la palabra. Esto es para vivir, para dar testimonio y para hacer muchas cosas que el Señor nos ha puesto a hacer en el contexto del reino. Ahora, está diciendo, además hay otro verso, Juan 2:24, que dice, ¿alguien lee Juan 2:24? Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Yo conocí un pastor que, bueno, era una iglesia bastante numerosa, quizás más de 1000 miembros. Y él convocaba a la iglesia para unos servicios muy especiales. Pero cuando convocaba a la iglesia, y la iglesia estaba así como estamos nosotros acá, los hermanos, empezaba la alabanza, empezaba la adoración, empezaba la oración. El pastor se paraba e iba yendo a diferentes puestos, ¿verdad? E iba hablando con diferentes personas. ¿Y sabe qué pasaba? No eran hermanos de la iglesia. Tampoco eran miembros de la iglesia. Eran hechiceros, brujos, ocultistas, rosacruces. Se ubicaban en las diferentes partes del templo a esa hora para perturbar las cosas de Dios. Cualquiera puede decir, no, es que al pastor antes de empezar le informaban que ahí había esa clase de gente. No, hermano, no. Dios le dio su Espíritu Santo y por el Espíritu Santo viene todo esto. El Espíritu Santo no solo recuerda la palabra, el Espíritu Santo no solo enseña la palabra, el Espíritu Santo revela al ministro, revela al creyente el mover que hay de cosas que con estos sentidos no se pueden ver ni percibir, pero sí, cuando estamos con la antena, como dice, bien colocada, recibimos la señal y actuamos. Dice que había mucha gente, pero él, el Señor, los conocía a todos. En un grupo puede haber personas de toda índole. Puede haber brujos, puede haber ladrones, pueden haber personas perdidas en el vicio, puede haber gente pecadora de toda clase, puede haberla. Pero Dios permite eso, es para que la gloria de Él se manifieste a través de la iglesia. Esos hechiceros, muchos cayeron, fueron libertados, reconocieron a Cristo, se convirtieron al Señor y hoy sirven a Cristo. Pero la iglesia tiene que tener, como dice por ahí, la antena bien parada. Pero esto no se hace sino a través de la persona del Espíritu Santo. El Señor no veía por los ojos que tenía, el Señor no oía por los oídos, ni Él obedecía por el corazón que tenía. Él estaba sujeto a su Padre, sujeto a Dios. Hoy nosotros, por eso se nos habla del señorío de Cristo, sujetos al Señor. Que nuestros oídos y nuestros ojos y nuestro corazón estén en el lugar donde Dios manda, habilitados en el punto donde Él quiere, ubicados como dijimos, ¿verdad? Ubicados como dijimos. Ahora,
Voy a leerles en 2 de Reyes 6, 8 al 12. 2 de Reyes 6, 8 al 12. Puede buscar en su Biblia ahí. Dice de la siguiente manera: combatía el rey de Siria contra Israel y deliberando con sus servidores dijo: en tal lugar haremos una emboscada. Pero el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: cuídate de pasar por tal lugar, porque ahí están emboscados los sirios. Y el rey de Israel envió al lugar que Eliseo le había dicho y se guardó de ir allí. Y esto no era una o dos veces. Y el corazón del rey de Siria estaba turbado por tal motivo. Y llamando a sus siervos les preguntó: ¿acaso no me diréis quién de los nuestros está a favor del rey de Israel? Y uno de sus siervos respondió: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo que está en Israel, él revela al rey de Israel las palabras que tú hablas en el interior de tu aposento. Esto no es simple Viejo Testamento. Esto puede ser una experiencia personal suya o mía. Por eso, sus espíritus, sus corazones, sus ojos, hermanos, sus oídos, deben estar alertas cuando usted llegue y se siente aquí. Porque usted no sabe lo que va a pasar por esa puerta. O quién va a pasar por esa puerta. ¿Qué intención trae? ¿O qué necesidad tiene? Usted y yo somos la respuesta para esa clase de mundo. Tremendo, ¿verdad? Ese siervo sabe aún las palabras que tú hablas en tu aposento. ¿Cierto? Hay otro ejemplo. Está en Hechos 5, 1 al 6. Ya usted debe de conocerlo. Ananías y Zafira. Una historia ubicada en el libro de los Hechos. Hay muchos teólogos que dicen que no debió de llamarse Hechos de los Apóstoles, sino que dicen debió de llamarse Hechos del Espíritu Santo. Cuando estaba sucediendo ese fenómeno que se leyó de 2:43 en adelante, dice que mucha gente tenía posesiones y las donaba a la iglesia. Pero en esto había una pareja llamada Ananías y Zafira, que ellos vendieron algo, pero tomaron en su corazón una decisión no correcta, en conformidad a como el Espíritu Santo lo había puesto en ellos. Ellos no obedecieron, porque es que cuando el Espíritu Santo nos habla a nosotros de hacer algo o de decir algo, eso es la voluntad de Dios, esa es la voluntad del Señor, que Él viene y te habla, te dice, te muestra. Pero ellos vinieron, se fueron en vía contraria, desobedecieron. Sintieron ese impulso, sintieron esa orden del Espíritu. No, pero es que no, esta es mucha plata. Más bien vamos a sacar, ok. Llegaron e hicieron ver al apóstol que ellos habían hecho lo correcto. Pero dice ahí la Escritura que Pedro le dijo: ¿vendiste en tanto la propiedad? Sí. Bueno, por cuanto mentiste
al Espíritu Santo, ahí están los que te van a sacar. La Biblia dice que cayó muerto. La esposa, cuando vino, sucedió lo mismo. Los que te van a sepultar están delante de ti y la mujer cayó muerta. Hermanos, ¿no fue que hubo un hermano de la iglesia, los fiscales de la iglesia, que iban informando a los apóstoles del comportamiento, de la conducta, de lo que hacían las personas que se unían a la iglesia? No fue un chismoso que llegó a decirle: Padre, mira, la vendí en 3 millones y entregó 1,5 millones. La Biblia muestra que antes de llegar los apóstoles y la iglesia a todo esto, dice que ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le dio la ciencia, le dio el discernimiento que necesitaba Pedro para tratar la situación, y sucedió lo que sucedió. Quizá veían a Pedro entrar y salir, ¿verdad? Y todo esto. Pero Pedro estaba sentado en donde Dios lo puso. Y ahí estaba en pleno dominio de las situaciones. Hay otra cita que se encuentra también en Hechos 16, 16 al 18. Pablo en el ministerio llega a un lugar, ¿verdad?, predicando el Evangelio, y dice que cuando él está allí sale una muchacha. Estos son siervos del Dios Altísimo que predican el camino de la salvación. Y la muchacha iba y venía, y estos son siervos. Oye, cualquiera dice: oye, qué bueno, nos está haciendo propaganda. Está anunciando que nosotros, los siervos de Dios, estamos aquí predicando el Evangelio para que la gente se convierta. Resulta que esto inquietó al apóstol. Pero eso de inquietarlo, el Espíritu nos inquieta a veces, hermanos, por alguna razón, para decirnos o para mostrarnos algo, o que hagamos algo. Porque hay algo, como dicen ahí en el canto de la cabulla, que no está bien. Mire lo que dice la Escritura. Pablo, tornándose, dijo: en el nombre de Jesús. ¿Y sabe qué pasó? La muchacha no habló más, gracias. No dijo más nada, porque ella tenía un espíritu de adivinación. El Señor me está haciendo recordar algo en este momento. Dios nos llama a predicar, a enseñar la palabra. Dios capacita a la iglesia con profetas y maestros. Dios capacita a la iglesia con dones del Espíritu Santo. Sanidad, discernimiento, palabra de ciencia, milagros, todo lo demás. Pero esto que hoy está escuchando usted, es que el Señor quiere recordárnoslo. Porque no todo lo que se oye es verdad.
Y no todo lo que se ve que se hace es también real, es en conformidad a la voluntad de Dios. Quiero decirles algo que es experiencia personal. Yo me muevo en unos contextos donde la hechicería y la brujería es algo terrible. Es algo terrible. Donde hay mucha gente que padece enfermedades y cosas. Y hay personas que padecen y a veces se quiere recurrir a la medicina normal, especialista aquí, especialista allá, todo esto, y resulta que nunca se sana. Nunca se sana. Voy a dar un testimonio que conocí en uno de los pueblos, Arroyo Hondo, Bolívar. Un día se estaba visitando un señor evangelizándolo. El hombre era rico, muy rico, ganadero. Resulta que el hombre, cuando se llega, estaba postrado, estaba enfermo. Ah, ¿qué le pasa, señor? No, yo venía una vez para mi casa, como cuando eso no había energía ahí, sino que había que andar con linterna. Cuando yo vengo de noche y voy a abordar el sardinel, sentí como que me rasgó en el pie algo. Yo entré, vi una rasgadura, me lavé, me acosté y desde ese día empezó a tener problemas. Se le empezó a abrir más la herida, empezó a hinchársele el pie, le pasó a la otra pierna y va a un especialista, va al otro, en fin. Ninguno le decía el diagnóstico y tampoco encontraban que había un problema físico. Y el hombre se estaba acabando, porque estaba vendiendo el ganado, vendiendo los caballos, vendiendo la tierra, invirtiendo todo lo que tenía, ¿verdad?, en su enfermedad, y ningún médico le podía curar. El día en que llegaron los hermanos allí, le dijeron: ¿usted cree que el Señor puede sanarlo? Él dijo: sí. ¿Quiere que oremos por usted? Oren. Los hermanos impusieron la mano. ¿Sabe qué pasó? A los días la hinchazón, porque él había quedado en una silla, ya no podía caminar. Le había cogido las dos piernas, entonces no podía caminar. A la semana el hombre ya se levantó, las piernas se les escurrieron, y cuando se fue a visitar nuevamente, él dijo: estoy sano. Entonces, ¿cómo podemos nosotros darnos cuenta de la realidad de las cosas? Porque hay un mundo físico, hay un mundo tangible, un mundo en el cual usted se mueve y sus sentidos le guían y usted acciona, pero hay un mundo que no puede ver a simple vista, su mover, su accionar y todo esto. Entonces, he ahí, para eso está usted. El Señor le dijo a los apóstoles: y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me sean testigos de sanar, de libertar, de salvar, de hacer todo por los dones que el Espíritu imparte a nosotros. Aquí hay personas que han recibido dones. Aquí hay personas que tienen ministerio. Aquí hay personas que Dios quiere moverlos, a llevarlos, a sanar los enfermos. Aquí hay personas que Dios quiere moverlos a predicar el Evangelio, a que la gente se salve y salga de la cautividad. Aquí hay personas que Dios quiere utilizar para muchas cosas. Pero ¿sabe qué? No se puede hacer la obra si no estamos enfocados, si no estamos ubicados.
Hermanos, vendría la pregunta, hermano Pablo, ¿por qué es que a veces, sabe qué? Asistimos a una campaña, gran campaña de milagros y sanidad. Viene un hombre, hasta resucita muertos. Pero en la mayoría de los casos desconocemos el precio que a ese hombre le toca pagar para poder estar a punto y hacer lo que Dios le manda hacer. Pablo le dijo a los corintios, me temo que el enemigo haya obnubilado, haya tocado vuestros sentidos espirituales, ¿verdad? Porque estaban torciéndose. Nehemías, cuando leyó al pueblo que venía de la cautividad la escritura, dice, el pueblo cuando él leía le ponía el sentido a la escritura. Entonces, hermanos, aquí hay dos cosas para concluir a la que podemos llegar. Pidamos a Dios que abra nuestros sentidos para que cuando nos inclinemos a la escritura comamos verdadero alimento que nos capacite. Pero también oremos y pidamos a Dios la ayuda y la asistencia del Espíritu Santo para nosotros poder vencer nuestras tendencias naturales y carnales, que son el primer impedimento para llegar a sentarnos donde Dios dice que tenemos que estar sentados. Amamos comer, amamos divertirnos, amamos la fiesta, amamos todo lo que nos distrae, pero no amamos la palabra, no amamos buscar a Dios en oración, no amamos el monte al cual subía el Señor a estar en intimidad con su Padre, no amamos el Kerit, a donde Elías estaba solo con Dios, no amamos en los vados del Jordán, donde ese hombre raro que comía miel silvestre y langostas y vestía raro, no amamos los vados del Jordán. Pero pidámosles a Dios hoy, hermanos, que nuestros sentidos sean direccionados para tener los ojos que Dios quiere que tengamos, para que tengamos los oídos que debemos de tener y para que tengamos ese corazón que no haga lo que a nosotros nos parece, para que tengamos esos labios que no digan lo que a nosotros nos parece y esos oídos que no oigan lo que a nosotros suponemos que debemos de oír. Dios no llamó a la iglesia a sentarse. Dios llamó a la iglesia a la acción. Dios llamó a la iglesia a la acción. Cierra tus ojos. Y dile al Señor, Señor, ¿qué don me has dado? Por el Espíritu Santo. Pregúntale al Señor, Señor, ¿qué ministerio me has dado? Y manos a la obra. Y manos a la obra. Los dones y el ministerio se optimiza mediante la oración y la búsqueda de Dios.
La enseñanza y la predicación se optimiza por la ayuda del Espíritu Santo para que prediquemos lo que Dios quiere que prediquemos. Porque, hermanos, como iglesia corremos el riesgo a veces de oír y aprobar inmediatamente. Les aconsejo tengan la actitud de los bereanos. ¿Quién fue el que les habló? Pablo. Aquí, humanamente hablando, podemos decir, era todo un figurón. El hombre conocía la filosofía del momento. El hombre era un exégete de la palabra, era un fariseo que se conocía la ley de tapa a tapa. Era ciudadano romano, era un personaje distinguido. Pero cuando Pablo llegó a Berea y predicó, dice que los hermanos se fueron a la iglesia y miraron en la palabra si lo que él predicó o enseñó era en conformidad a Dios. Entonces necesitamos nuestros oídos, nuestros ojos, nuestro espíritu, ¿verdad? Sintonizados. Si nos encuentra cualquier cosa en el lugar donde debemos de estar, no seremos engañados, no seremos extraviados, no seremos llevados a otra cosa que no sea en conformidad a la voluntad de Dios. Ubiquémonos, hermanos. Vamos a cantar para finalizar.